Muy buenas tardes. En nombre de Dios y la Patria vamos a iniciar la sesión. Gracias. Vamos a dar lectura a la cuenta. Vamos a saludar obviamente a todas y todos los presentes. En nuestra tabla de hoy, en el punto número 1, continuar con el estudio del proyecto de ley que establece un mecanismo para aumentar la participación de mujeres en los directorios de las sociedades anónimas abiertas y sociedades anónimas especiales, boletín número 15.516-34. Para este punto se ha invitado especialmente a la presidenta ejecutiva de la Fundación Chile Mujeres, la señora Francisca Yuneman, y a la directora jurídica, la señora Claudia Vigan. Muy bien, sí. Y en el punto número 2, analizar la situación laboral de las mujeres en Televisión Nacional de Chile. Para este punto se ha invitado especialmente al presidente de TVN, señor Francisco Vidal, a la directora ejecutiva de dicha estación, señora Susana García, y a la periodista, señora Ivette Vergara. Eso respecto a la tabla. Voy a dar la palabra sobre la tabla. Perfecto. Señora secretaria. Presidenta, es una cuenta muy breve porque respecto del primer punto de la tabla había un plazo de indicaciones. Hasta el jueves de la semana pasada se presentaron indicaciones tanto por el Ejecutivo como por el senador Sangüesa. Y eso se verá en una próxima sesión, se dará inicio a la discusión en particular. Nada más, Presidenta. Señora secretaria, respecto de la presencia de la senadora Paulina Bodanovich para poder realizar el reemplazo formal, ese queda pendiente. Y respecto del punto del plazo de indicaciones, no sé si a la comisión le parece, porque de hecho hoy día seguimos escuchando a invitados y por lo tanto me parece razonable que podamos extender el plazo en una semana más, si le parece a la comisión, solo a efecto de que si obviamente estamos escuchando a personas que eventualmente vienen a entregar su mirada, su propuesta, lo mínimo que uno puede hacer es que sepan que no está el plazo de indicación cerrado. ¿Le parece a la comisión? Perfecto. Tomamos el acuerdo. Sí. Jueves 27 de marzo, 12 del día, ¿sí?, en la Secretaría de la Comisión. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, le vamos a dar la palabra a nuestra primera invitada, a la presidenta ejecutiva de la Fundación. ¿Jueves? 27 de marzo, porque, sí, bien digo, jueves 27 de marzo a las 12 horas en la Secretaría de la Comisión de la Mujer y Equidad de Género. Gracias, secretaria, y a la senadora. Entonces, ahora sí le vamos a dar la palabra a las representantes de la Fundación Chile Mujeres. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Senadoras. Bueno, nosotros venimos a presentar, ¿cómo está, presidenta? Venimos a presentar una propuesta de indicaciones al proyecto de ley de más mujeres en directorio para fortalecer los principios que compartimos plenamente con el Ejecutivo. Primero vamos a hablar, senador, ¿cómo está usted? ¿Cómo están? Muy bien. Vamos a hablar de ciertos indicadores. Acabamos de lanzar el 6º reporte de indicadores género en empresa en Chile, junto con el Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda. Vamos a dar poquitos indicadores para invitar a que lo puedan descargar. Si que quieren, chilemujeres.cl, están en su página web también, subsecretaria, ¿sí? Vamos a hacer una breve síntesis de algunos puntos del proyecto de ley que aprobó la Cámara de Diputadas y Diputados y nuestra propuesta de indicaciones. Ya, de acuerdo al 6º reporte de indicadores de género en las empresas en Chile, existe una evolución de la participación de las mujeres en empresas entre el 2021 y el 2024, aumentó de un 13% el 2021 al 24% al año 2024. En cuanto a las empresas con al menos 20% y 40% de participación de mujeres en directorios entre el 2021 y 2024, esta aumentó entre el año 2021 y 2024 8,7 puntos porcentuales. Y por último, la evolución de las empresas cero entre 2021 y 2024, una disminución de 11,5 puntos porcentuales. Esta poquita cifra de muchas que presenta el 6º reporte de indicadores muestra que el indicador que más ha evolucionado
es el de mujeres en directores si consideramos los otros dos indicadores que son mujeres a nivel general en las organizaciones y las gerentas de primera línea. Y también creemos que uno de las herramientas que ha favorecido este aumento ha sido justamente la política pública, que es el reporte de indicadores de género en la empresa en Chile, donde visibilizamos los indicadores de mujeres en directorio no solamente a nivel general, sino que también por rubro y individualizado por empresa con nombre y apellido, y con el concepto de empresa cero, que visibilizamos a aquellas que no tienen ninguna mujer en su directorio, el cual todavía, si bien ha disminuido, como dijo Claudia, todavía es una cifra bastante significativa. Ahora, con respecto al proyecto aprobado con la Cámara, ustedes saben que lo que establece es que las sociedades anónimas abiertas y las sociedades anónimas especiales fiscalizadas por la Comisión, las personas del mismo sexo, no podrán exceder del 60% total de los miembros de los directorios, y los estatutos de estas sociedades contemplarán mecanismos para asegurar el cumplimiento de esta proporción al momento de la elección del directorio en la Junta de Accionistas correspondiente. Deber de reportar el cumplimiento, acá se establece expresamente que aquellas sociedades que no cumplen con esta cuota recomendada, que ningún sexo puede exceder del 60%, en los directorios deberá reportar a la Comisión para el Mercado Financiero el porqué. La evaluación cada 4 años en la Comisión para el Mercado Financiero va a evaluar si se cumple un indicador que da flexibilidad, es decir, que este modelo continuaría a pesar de que hay empresas que pueden incluso ser empresas cero. ¿Y cuál es este indicador? Que es un 80% más del total de las empresas que están reguladas, cumplan la cuota que este proyecto de ley señala que deben cumplir, y que menos del 5% sean empresas cero. Si es que se cumple esto, no pasaríamos a estas otras disposiciones del proyecto de ley, que es, si mediante este cálculo, este indicador no se cumple, el cumplimiento del porcentaje máximo de representación de personas de un mismo sexo será obligatorio en las empresas que no lo están cumpliendo. ¿Ya? Si en la elección o renovación de directorio la Junta de Accionistas contraviene dicho porcentaje, esta elección deberá repetirse. Acá estaríamos frente como a la sanción que establece el proyecto de ley, que si es que no lo cumple, si no se cumple el indicador, pasa a ser, ¿cierto?, aquellas que no lo cumplen pasan a tener esta obligación, y sería, en el fondo, tú estarías cumpliendo o porque cumpliste la sugerencia o porque pasas a tener la obligatoriedad. No regirá a su respecto la obligación de reportar a la Comisión la razón y fundamento del cumplimiento, en este caso, y los directores suplentes deberán ser del mismo sexo que los titulares, y lo dispuesto en el punto 1 y 2 de esta lámina no obstará a que los directores electos puedan terminar su periodo. Después, en el mismo mes, la Comisión dictará y publicará en su sitio web aquellas empresas que no están cumpliendo con la cuota y, por lo tanto, se rigen por esta obligatoriedad. Insisto, la otra igual van a estar cumpliendo de todas formas. Y lo otro, que esto también fue una de las indicaciones que lo hizo más flexible aún: si solo se verifica el incumplimiento del indicador del 5% de las empresas, cero, la cuota obligatoria pasará a ser solamente para esas empresas. Ahora, hay un artículo transitorio que yo quiero que pasemos hasta que lo vamos a explicar. O sea, usted lo conoce mejor que nosotros, pero creo que esto hace que se entienda mejor. Hay una transitoriedad que del año 1 al 3 la representación máxima será del 80%. O sea, las mujeres que son ahora las que están subrepresentadas tendrían que tener un 20%. En el reporte de indicadores esto ya lo estamos cumpliendo, ¿ya? Estamos por sobre el 22%. Después del 4º al 6º año, la representación máxima es del 70%, por lo tanto, ahí ya tendríamos que subir el promedio que estamos en el reporte de indicadores y llegar a un 30% mujeres en los directorios. Y al 7º año en adelante ya tendríamos, ¿cierto?, este 60% con el 40%. Y al 6º año, la primera evaluación del indicador por la CMF, y el indicador de este 80% de empresas que deben cumplir se rebaja a un 70%. Es decir, a partir del año número 10 de entrada en vigencia la ley, ya estamos con el indicador completo del 80%,
80% de empresas que cumplen y un 5%, menos de un 5% de empresas cero. Esto es bien importante porque esto también da más flexibilidad y tendríamos un 30% de empresas que podrían no estar cumpliendo con la cuota y no pasar a cuota obligatoria. Bueno, ¿cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta, y acá queremos reforzar en la diapo siguiente, que nosotros compartimos plenamente con el Ejecutivo los principios de un proyecto de ley, porque la necesidad de impulsar una mayor diversidad en los directorios. ¿Esto por qué? Porque hay evidencia que a más mujeres en los directorios, mayor diversidad de género en los directorios, se produce una disminución en la brecha salarial y se producen las condiciones laborales para que otras mujeres que no son directoras puedan ingresar, desarrollarse y llegar a los cargos de primera línea. Es decir, produce un efecto no solamente en las mujeres directoras, sino en otras mujeres con mejores condiciones laborales. El establecimiento del modelo de cuota sugerida como regla general en nuestra legislación, conocido en el marco internacional como Comply or Explain. La incorporación de un mecanismo de evaluación, que también está acá a través de este indicador 85. La incorporación de cuota requerida o cuota obligatoria, que sea de manera excepcional, acotada y como consecuencia de dicha evaluación. Esto lo compartimos plenamente y de hecho firmamos un acuerdo con la subsecretaría para estos principios. Entonces, nuestra propuesta, que viene ahora, específica, es fortalecer el modelo Comply or Explain, ¿ya? Porque si es que nosotros vemos la redacción de cómo está ahora el artículo, tenemos que las empresas no podrán exceder en la ley de sociedad anónima. Para nosotros eso es un mandato. Y de hecho, si es que nosotros vemos, la ley de cuota obligatoria de las empresas públicas está redactado de la misma manera, pero acá se habla de sexo y en la otra empresa, para la empresa CEP, se habla de género, ¿ya? Y además que dice que los estatutos de estas sociedades contemplarán mecanismos para asegurar el cumplimiento de esta proporción al momento de la elección del directorio y las juntas de accionistas correspondientes. Nosotros traemos una propuesta de... seguimos la anterior. Nosotros, este artículo, como está la ley, nosotros traemos una propuesta de reemplazarlo para que sea un verdadero modelo Comply or Explain, que la sociedad anónima abierta y las sociedades anónimas especiales fiscalizadas por la Comisión deberán velar porque las personas del mismo sexo no excedan del 60% total de los miembros del directorio. Los estatutos de estas sociedades contemplarán mecanismos para el cumplimiento de esta proporción al momento de la elección del directorio y la junta accionista. Deberán velar, nosotros lo tomamos de la ley española que establece una cuota sugerida, o sea, decir un Comply or Explain, para la alta dirección. Esta es nuestra primera propuesta de indicación. Y la segunda propuesta de indicación es que la cuota efectivamente sea transitoria, porque actualmente no se establece la cuota obligatoria en un periodo. Es decir, cuando empieza la evaluación, tú o estás cumpliendo, ¿ya? O bien porque sigue la recomendación de la cuota sugerida, o si no estás cumpliendo, pasas a tener cuota obligatoria. Pero hay que reconocer que hay un indicador que da flexibilidad, que es este 85, o sea, es decir, empresas que pueden no tener mujeres en sus directorios, ser empresas cero, o tener y no cumplir y no necesariamente pasar al modelo cuota obligatoria. Entonces, ¿cómo es lo que nosotros creemos que se debe establecer para que sea efectivamente transitorio? Porque esa evaluación es eterna en el tiempo. Y nosotros consideramos que no podemos establecer, porque por más que se diga que es por sexo, porque al principio era para mujeres, esto también fue una recomendación que la subsecretaría y el Ejecutivo nos acogió, que era para mujeres, eso hubiera sido aún menos conveniente, pero de todas formas sabemos que el sexo que necesita impulso es la mujer. Entonces, finalmente estamos hablando de que va a ser la mujer que durante muchísimos años, sin limitación en el tiempo, va a estar sentada porque hay una ley que te obliga. Y nosotros creemos que una ley no puede atentar contra el reconocimiento del mérito de las mujeres que están en la mesa del directorio, porque la obligatoriedad nubla el mérito. Y la obligatoriedad tiene que ser transitoria para ayudar y empujar un cambio que sea permanente en el tiempo. Y en ese sentido nosotros creemos que podría quedar, esto es una reacción que es una sugerencia y por supuesto que podemos mejorar
sustancial y sustantivamente, pero si mediante el cálculo de la comisión se verifica el incumplimiento de alguna de las condiciones en las sociedades anónimas abiertas y las sociedades anónimas especiales fiscalizadas por la comisión, que a la fecha de estos cálculos exceden el porcentaje máximo de representación, es decir, que no están cumpliendo la cuota, el número de las personas de tu mismo sexo no podrá exceder el 60% del total de los miembros de directorios por un periodo. Esto hay que considerarlo que va de la mano de la otra política pública, que es el reporte de indicadores género empresa en Chile, que Chile Mujeres desarrollamos junto con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, que vamos a visibilizar las empresas que están acogidas y que están siguiendo esta cuota sugerida propiamente tal, con nombre y apellido, y eso es una medida mucho más efectiva. ¿Por qué nos gusta y por qué nosotros creemos que esta propuesta conversa de forma perfecta con los principios acordados con el Ejecutivo? Uno, porque lo hace que sea una cuota sugerida propiamente tal, porque si que nosotros vemos, y vámonos a la diapo siguiente, ¿ya? Si que nosotros vemos las cuotas obligatorias, no son propiamente tales según si tengan o no tengan sanción. Tú puedes tener una cuota obligatoria con sanción o una cuota obligatoria sin sanción, ¿ya? Hay casos de países que tienen, por ejemplo, el caso de Islandia, Suiza e incluso Chile, que establece cuota obligatoria sin sanción. Por lo tanto, la sanción no es esencial del carácter de cuota obligatoria, y eso es súper importante tenerlo presente. Y si que nosotros vemos en la redacción de nuestra propia ley que establece la cuota obligatoria sin sanción, nadie duda que es cuota obligatoria, está exactamente de la misma forma. Las personas de un mismo género, en este caso sexo, no podrán exceder el 60% del total de los miembros directorios, ¿ya? Es decir, esta redacción que todos entendemos en nuestro país que es una cuota obligatoria para las empresas CEP, tiene la misma redacción. Por lo tanto, el comply or explain está en el mensaje del proyecto de ley, pero no está explícito en ninguna parte de la ley misma que va a ser aprobada. Y eso va a hacer que la práctica se interprete exactamente que la misma ley que tenemos para las empresas públicas, porque lo que importa es lo que queda en la ley, no lo que está en el mensaje. Lo que está en el mensaje, no lo que queda finalmente en nuestros cuerpos legales. Eso, muchas gracias. Le damos las gracias entonces a la presidenta ejecutiva de la Fundación Chile Mujeres. Francisca, ¿vas a exponer solo tú? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces le voy a dar la palabra. No. Fue Sí, de le voy a acuerdo. dar la palabra a porque- los senadores, senadora Proboste. Y después también al Ejecutivo está la subsecretaria con su equipo. No, gracias, Presidenta. Bueno, saludar a la Fundación Chile Mujeres. Efectivamente, como Francisca bien lo señala, no basta que algunas ideas estén plasmadas en el mensaje, eso ya lo conocemos largamente, y particularmente en estos temas de mujeres lo que nos preocupa es que muchas veces seamos muy buenos para hacer proyectos de ley, pero que estas leyes tampoco tengan algún carácter que obligue de alguna forma a las empresas a cumplir esto. Y aprovechando aquí que estamos con mi colega, el senador Gustavo Sangüesa, también nos pasa regularmente en educación, ¿no? Cuando queremos generar, por ejemplo, prácticas para eliminar situaciones de acoso sexual, la única fórmula que nosotros hemos visto es que estas instancias queden en organismos que efectivamente tengan cierto interés para la institución de origen. Y por lo tanto, yo quiero anunciar no solo que vamos a acoger también las propuestas que hace la Fundación Chile Mujeres, sino que además vamos a presentar indicaciones en la línea de que el Estado no le compre a las empresas que no cumplen con la ley, en este caso, de participación de mujeres en sus directorios. Porque creo que es la única forma en que la sociedad comienza a cambiar y que la compra pública, que es lo que le interesa finalmente a las empresas, sirva de motivador, gatillante, un acelerante para estas transformaciones que nosotros buscamos. Eso, Presidenta. Felicitaciones. Muchas gracias, senadora. Senador Sangüesa. Gracias, Presidenta. Bueno, saludar a Chile Mujeres y agradecer el trabajo que hacen, no solamente planteando la idea, sino que además plantean la indicación necesaria. Se nota que ya tienen varias... Es que las dos somos abogadas, entonces sabemos cómo es la cosa.
Así que han trabajado bastante con el Parlamento. Y eso, esa expertise, obviamente que ayuda. A mí me llama, porque yo también soy partidario de lo mío. Yo creo que las cuotas establecidas por ley no favorecen. Y me gustaría si pudieran explayarse un poco más en esto de que efectivamente sean transitorias lo que se establece en la ley. ¿Cómo sería, se ve por la experiencia en otros países que esto pueda decantar de buena manera? Porque de hecho, una de las indicaciones que estamos presentando tiene que ver con la difusión de aquellas empresas que sí cumplen, ¿ya? Es decir, que existe un incentivo positivo y como una característica positiva de esa empresa. Entonces, creo que para mí ese es el camino correcto, de destacar, digamos, no solamente el cumplimiento de la ley, sino que también destacarla dentro de esta transformación cultural que tenemos que ir generando y que los proyectos de ley, yo digo, ayudan, pero no generan el cambio cultural, sino que establecen ciertos temas. Este es un proyecto, igual que tenemos que sincerar, un proyecto acotado que va a una élite, que no va a cambiar, pero sí va a generar las instancias de conversación, las instancias que permiten finalmente ir haciendo el cambio cultural que necesitamos. Y eso tiene que ver, y ahí me gustaría si pudieran reforzar un poco lo que significa el reforzamiento positivo cuando se toman ciertas políticas en la empresa. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador. Vamos a darle la palabra a la subsecretaria, a ver si acumulamos las preguntas y de ahí nuevamente a la Fundación. Subsecretaria Javiera Pecol. Gracias, presidenta. Aprovecho también de saludar a los y las demás miembros de la comisión. También agradecer a Chile Mujeres. Llevamos harto tiempo en conjunto conversando de este tema y también aprovecho también de agradecerles por eso, porque hemos tenido varios espacios justamente para poder no solamente debatir sobre el sentido que hay detrás de este proyecto, sino también para poder estar viendo alternativas de diseño, que como bien decía Francisca, el proyecto que nosotros estamos hoy día poniendo a discusión en esta comisión es un proyecto que es distinto que el que nosotros como Ejecutivo presentamos el 2022, pero creo que se ha ido fortaleciendo justamente para poder ganar los consensos que son necesarios para poder avanzar en este sentido. Y en ese ánimo creo que también es importante algo que bien puede también explicar más Francisca, que la propuesta de diseño que hoy día estamos viendo, más allá de los ajustes que se puedan ver, es algo que es una política innovadora también en el mundo. O sea, en el mundo en general se han planteado modelos que son un poco más estáticos, efectivamente un modelo ya sea únicamente de Comply or Explain o un modelo solamente de cuota requerida, y creo que algo bueno también de la discusión de este proyecto que nosotros estemos planteando algo que es, efectivamente vamos a hacer un modelo de cuota sugerida como un modelo por defecto, pero vamos a tener una evaluación de la política para ver cómo esta política se está adaptando en nuestro país y cómo efectivamente las empresas la están adaptando para ver si es necesario darle un empujón mayor al modelo de cuota sugerida. Y eso es algo yo creo que va a ser bien importante a propósito de esta discusión. Más allá de lo que les acabo de decir, algo que yo creo que vamos a ver más en detalle en la discusión en particular, porque el inciso que leyó Francisca a propósito de cómo esta cuota sugerida se pueda presentar como una cuota que no sea sugerida, creo que es importante, y acá por supuesto ustedes están muy acostumbrados a hacer este análisis en los proyectos de ley, que es la ley se lee en su conjunto, no se lee solamente sobre lo que hace un inciso particular de un artículo. Y por lo tanto, es importante que también la Comisión sepa que el inciso inmediatamente siguiente al inciso que Francisca leyó, propone justamente y precisa que es el mecanismo de cumplir o explicar el que se activa a propósito de lo mandatado en el inciso inmediatamente anterior. Y más aún, en el artículo 31 bis, que es justamente el artículo siguiente al que nosotros estamos proponiendo, que es el que se presentó aquí, es el que regula bajo el supuesto bajo el cual una empresa pasaría a un modelo de cuota obligatoria. Por lo tanto, si nosotros
para hacerlo más sencillo, si solamente estuviéramos legislando en base al inciso que leyó Francisca, efectivamente los efectos serían distintos a los efectos que este proyecto está proponiendo, entendiendo que hay que leerlo en su conjunto, no solamente el primer inciso del artículo, sino que todos los incisos y además en conjunto con lo que hace el artículo 31 bis. Y en ese sentido, la propuesta que nosotros como Ejecutivo planteamos, que no solamente ha estado conversada con nosotros como Ministerio y el Ministerio de Hacienda, sino que ha participado la CMF en tanto para ver justamente cuál es la mejor manera de regular esto dentro de los gobiernos corporativos, pensando que también estamos tocando un cuerpo normativo que es extenso y que por lo tanto tiene que conversar también con lo que se norma en esa partida. Entonces, yo creo que en este punto en particular es un punto en donde de fondo no tenemos ninguna distinción. O sea, hay que encontrar cuál es la mejor manera para que efectivamente este modelo de cuota sugerida, bajo un modelo permanente de evaluación, que pueda desencadenar una cuota obligatoria transitoria, es algo que, como bien Francisca dice, estamos de acuerdo y hay que ver de qué mejor manera esto se manifiesta en el articulado. Y por lo tanto ahí nosotros, a través ya sea de los equipos técnicos o en una próxima sesión, podemos explicar bien detalladamente por qué efectivamente cómo este primer inciso conversa con los que sigue, hace justamente lo que nosotros le estábamos planteando. Sobre el segundo punto, que yo creo que es un punto un poco más de fondo de lo que plantea la Fundación Chile Mujeres y que tiene que ver con cómo nosotros vamos a entender la transitoriedad de la cuota obligatoria en caso esta cuota se active. Yo, como le he dicho en otras oportunidades, pensemos que la primera evaluación que va a hacer la CMF para ver si es que se activa o no se activa esta cuota obligatoria va a ser en 6 años desde la entrada en vigencia de la ley. O sea, es en mucho tiempo más. Y efectivamente yo estoy convencida y tengo mucha confianza en que las empresas de nuestro país van a cumplir con esta cuota. Como bien ha dicho Francisca, hemos ido mejorando. Yo creo que eso no solamente ha sido parte, por supuesto, al reporte de indicadores de género, sino también a la discusión que se ha dado a propósito de este proyecto. Y eso es sin duda así. Además que lo reflejan mucho las cifras, dado que el principal indicador que ha empujado este indicador que aumenta la presencia de mujeres en los directorios han sido aquellas empresas que han integrado una mujer y que tienen indicadores directores de 5 personas y por lo tanto pasamos a la cuota del 20%. Entonces, que algo por supuesto bueno, pero digo que efectivamente es bueno ver también que este cambio nunca va a ser tan lineal, siendo que es un cambio más discrecional. Entonces, menciono esto porque yo creo de todas maneras que probablemente nos va a ir muy bien con este modelo y que efectivamente vamos a estar siempre bajo un modelo de cuota sugerida porque los indicadores van a ser buenos indicadores. ¿Qué pasa si es que estos indicadores no son buenos? Por cualquier motivo, efectivamente ya vamos a estar legislando algo que le da un empujoncito mayor, que se va a activar esta cuota transitoria, obligatoria transitoria, solamente para aquellas empresas incumplidoras, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros, si pasa eso, vamos a ver que no en 6 años más, sino que en 10 años más, que es cuando vaya a ser la segunda evaluación, aquellas empresas a las que se les obligó transitoriamente, naturalmente van a estar cumpliendo. O sea, cuando la CMF vuelva a hacer esta evaluación, esas empresas cumplen. Y por lo tanto, al periodo de revisión siguiente, esas empresas van a pasar un modelo de cuota sugerida por definición del diseño que nosotros estamos planteando. La propuesta que hace la Fundación Chile Mujeres, por lo que yo entiendo, es básicamente que esta evaluación solo ocurra una vez. Por si es que se activa la cuota obligatoria transitoria, solamente puede ocurrir una vez. Y acá yo creo que es importante que dos cosas que yo quiero mencionar. Lo primero es que como hemos visto, no solamente a propósito de lo que ocurre en nuestro país, sino que ocurre en otros países, es que estos cambios son cambios que no necesariamente se arraigan culturalmente en nuestros países en 6 años o en 10 años, sino que efectivamente es necesario tenerlo sobre perspectiva en un mayor línea de tiempo. Relevante es pensar que la CMF hace harto tiempo está haciendo también evaluaciones sobre la presencia de mujeres en espacios directivos y hay un dato que yo lo encuentro que es bastante relevante, que es, esto es del dato del informe del 2024, ellos presentan cuál sería la trayectoria a la equidad de distintos sectores económicos, ¿ya? ¿Y cómo hacen esta trayectoria a la equidad? Es básicamente hacen una extrapolación lineal del promedio de la presencia de mujeres en los directorios los 6 años anteriores y ven cuánto nos vamos a demorar para poder alcanzar la equidad en distintos. Si uno pudiera asumir, bajo el supuesto que hace Chile Mujeres, que nos vamos, si es que ya pasamos durante 6 años y ya alcanzamos la cuota que queremos como país, eso entonces bastaría para poder hacer empujón. Los datos, la verdad es que muestran que eso no es así. Veamos, por ejemplo, que en las filiales bancarias, el 2021 nos demoraríamos
base a este modelo de predicción que hace la CMF, 141 años para alcanzar la equidad de género. El año 2022 nos demoraríamos 245 años. Eso significa que retrocedimos del año 2021 al año 2022. Y más importante, el año 2023 se converge a negativo, es decir, no se llega a la equidad. Eso es lo que ocurre en esa filial en particular. Durante 2021, 2022, 2023 fuimos retrocediendo en materia de equidad. Y en otros sectores, como por ejemplo lo que refleja el reporte, que hace también una segregación por sector, que es algo muy bueno, es que muestra que hemos estado avanzando mayor en sectores financieros no filiales bancarios. Menciono esto porque creo que puede ser difícil efectivamente ver si es que en 6 años más, por ejemplo, tan solo por activar una vez este mecanismo de evaluación bastaría para que efectivamente pudiéramos como país asegurarnos de que efectivamente vamos a alcanzar este objetivo que como país también buscamos. Y por lo tanto nosotros creemos que el mecanismo permanente de evaluación, que es el que nosotros estamos proponiendo, es un mecanismo que efectivamente es bueno, entendiendo que estos cambios no son cambios lineales, sino que son cambios discrecionales y por lo tanto se da justamente al regulador la flexibilidad para poder ver de qué manera esto se va a estar convenciendo. Y ahí, solamente para terminar, Presidenta, recojo lo del senador Sangüesa. Nosotros vimos con muy buen... De hecho, estamos proponiendo una indicación en el mismo sentido de poder destacar a aquellas empresas que están cumpliendo, porque creo que eso es algo efectivamente bueno y lo vamos a discutir en el momento en que se esté viendo la discusión en particular. Y, por supuesto, podemos recoger y ver lo que propone la senadora Proboste. Soy Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, subsecretaria. Entonces le voy a dar la palabra a la Fundación porque hay como 2 o 3 preguntas planteadas y, bueno, evidentemente si quieren mencionar algo más desde el punto de vista de la reflexión también. ¿Puedo empezar con la subsecretaria? No, lo que nosotros, subsecretaria, proponemos no es que la evaluación sea solo una vez, que la cuota obligatoria sea solo una vez. Es decir, si las empresas están cumpliendo el indicador, el cual es más flexible, porque en la primera evaluación, que es al 6º año, tenemos un 30% de empresas que podrían no cumplir la cuota en vez de un 20%, ¿ya? Lo que nosotros proponemos es que una vez, la evaluación sea permanente, pero una vez que llegamos a que la cuota no se cumplió, que el indicador no se cumplió, que en ese caso la obligatoriedad sea por una sola vez, para todas las empresas. Nosotros tenemos la más absoluta convicción que las empresas más grandes del país, que son aquellas que tienen la mayor responsabilidad, insisto, con la visibilización de que esto va acompañado en el 6º reporte de indicadores de género de empresa en Chile, que eso son las metodologías, estas son herramientas que se tienen que complementar entre ellas, son políticas públicas complementarias. Eso es lo primero, ¿ya? La evaluación permanente. Francisca, solamente voy a interrumpir porque creo que ese punto es vital para lo que viene, porque a lo mejor habíamos entendido de manera incompleta que, claro, que no se optaba por la obligatoriedad, sino que por una evaluación constante, que a lo mejor también podía ser incluso una sola vez, pero que eso iba a servir para que estamos frente a las que incumplieron, porque evidentemente que quienes las ya cumplieron, check, están a un lado y concuerdo con que hay que resaltar aquello, pero las que no cumplieron, entonces ustedes sí proponen que hay una obligatoriedad, pero transitoria, o sea, una sola vez. O para claro, entender lo bien. que nosotros no tocamos lo que es la evaluación del indicador por parte de la Comisión para el Mercado Financiero. Eso en el proyecto de ley queda exactamente igual, ¿ya? Y de hecho, la evaluación que hace del indicador la Comisión para el Mercado Financiero se sigue publicando igual en su página web, exactamente todo igual, ¿ya? Lo único que nosotros proponemos es que, si es que no se cumple el indicador, la cuota obligatoria para hacer frentón para todo el país, no solamente para que no las cumple, porque en el fondo te están cumpliendo o porque estás cumpliendo la ley que te dice que usted no podrá, o porque te la ponen como obligatoria. Lo que nosotros no queremos es que la obligatoriedad finalmente sea permanente, porque nosotros no leemos esto como una obligatoriedad transitoria, que es lo que nosotros queremos, insisto. Pero la evaluación de la Comisión para el Mercado Financiero, y después se va a seguir, y sé que nosotros vemos que hay un retroceso significativo después de una vez que se estableció la cuota, pero esto no tiene límite en el tiempo. Esto es para siempre, pero la evaluación sigue, la publicidad en la página web de la CMF, etcétera, sigue. Ahora, el otro subsecretario con respecto a que el inciso segundo está en la presentación de lo que pasa es que está en una diapositiva distinta, está en la diapositiva que sigue. Y nosotros no leemos en ninguna parte el inciso segundo que se diga expresamente que un modelo de cuota sugerida. No hace referencia a que sea cuota sugerida con prior explain. Nosotros podemos leer acá. Y lo que sí te dice que en caso de aquellas que no cumplan pasa a ser obligatoria.
pero no hay ninguna referencia, por lo menos en el proyecto de ley que nosotros tenemos, que salió aprobado en la Cámara de Diputados y Diputadas, que haga mención en el texto mismo del proyecto de ley, que es una cuota sugerida. Yo no sé si es que hay algo que nosotros no tenemos, pero nosotros no lo vemos, por lo menos. Después, senador, con respecto a la cuota, si es que esto que se está imponiendo, porque finalmente estamos imponiendo una obligación, ¿cierto?, a la empresa, eso estamos haciendo. Chile Mujeres está por el modelo de cuota recomendada, es decir, de cuota sugerida, e incluso lo que nosotros propusimos antes de la presentación del proyecto de ley es que se hiciera a través de la norma para Comisión para el Mercado Financiero. No era necesaria una ley para que se haga esto. Ahora, ¿por qué nosotros llegamos a esto? Llegamos a esto porque el gobierno, por otro lado, tenía un proyecto de ley de cuota obligatoria, no tenía un proyecto de ley de cuota sugerida. Entonces, finalmente, para poder de alguna forma llegar a un acuerdo entre la propuesta del gobierno y lo que nosotros queríamos como fundación, que es la cuota obligatoria, la cuota sugerida y la cuota obligatoria del gobierno, por parte del gobierno se hizo todo estos acuerdos que hacen un proyecto de ley mucho más flexible. Entonces, ambas partes cedimos a lo que inicialmente queríamos. Nosotros queríamos el comply or explain puro duro, el gobierno quería la cuota obligatoria y se llegó a este modelo que es bastante innovador y que yo creo que puede ser un referente si logramos sacarlo de buena manera a nivel mundial. Eso, no sé si hay alguna duda que no haya contestado. De lo que nosotros hemos hecho en otras iniciativas legales para acelerar esta transformación. Es decir, el Estado, si bien es cierto, no podrá no obligarlos, pero tiene una herramienta que es la compra pública. Absolutamente. Y por lo tanto, colocará dentro de sus definiciones en que la compra pública solo se hará para aquellas empresas que tienen un directorio que cumplan con esta norma. De hecho, senadora, se lo agradecemos. Nosotros creemos que es una herramienta muy buena porque no establece la obligación, pero sí un beneficio asociado a algo que nosotros compartimos 100%. Nosotros le hemos dedicado toda la vida a esto, digamos, a que haya más mujeres en el mercado laboral formal y a todo nivel y también en los cargos de liderazgo por el impacto que tienen. Así que se lo agradezco y nos parece una excelente idea. El presidente pasado puede tomar la palabra. Past president. Past president. ¿Te ofrezco la palabra? No, a mí ya hablé. ¿Quiere hablar de nuevo? No. Muy bien. Bueno, agradecerle la presentación y el trabajo, porque no es solamente la presentación, esto implica un trabajo, hay harto análisis y estudio que ustedes además han hecho de manera permanente, así que creo que de esa manera y además se trabajó con el Ejecutivo. Yo creo que es importante hoy día poder hacernos cargo de esta realidad y que permite y que busca también ir trabajando en el cambio cultural. Así que muchas gracias a las dos por el trabajo. Ahora pasaríamos al segundo punto, que es analizar la situación laboral de las mujeres en Televisión Nacional de Chile. Para este punto se ha invitado especialmente al presidente de TVN, el señor Francisco Vidal, a quien saludamos, a la directora ejecutiva de dicha estación, la señora Susana García, mucho gusto, y a la periodista señora Ivette Vergara, que la invitamos a sentarse acá. Y ahora les devuelvo la palabra a nuestra presidenta. Sí. Ya, entonces le damos la palabra al señor Francisco Vidal. Estuvo recién el senador Sangüesa también ya presentándolos, así que tiene la palabra. Presidente del directorio de TVN. Gracias. Ahí. Vamos a aprovechar de presentar el cuadro de oportunidades y de posiciones de las mujeres en Televisión Nacional de Chile.
Y una aclaración nomás, se excusó la directora ejecutiva y está aquí Catalina Liaga, que es la gerente personal. Así que, si me permite, Presidenta, una brevísima presentación. Sí, por supuesto. Adelante. El tiempo es suyo, así que... Bueno, buenas tardes, presidenta, senadores y queremos mostrarles un poco cuál es la situación que estamos viviendo en TVN a raíz de equidad de género, hacia dónde hemos enfocado todos los esfuerzos. De hecho, solo partir comentando que a nivel de la organización y también de nuestra política editorial, nosotros contamos con una política de no discriminación y de equidad de género. De hecho, se menciona dentro de nuestra política que TVN adhiera al principio de igualdad de derechos y oportunidades entre el hombre y la mujer. Y también promovemos una cultura de no discriminación y también incorporando a las mujeres en diversas responsabilidades y actividades dentro de la sociedad. Esto sobre todo por nuestro rol de empresa pública. Por otro lado, también nosotros fomentamos la paridad de género en todas las plataformas, en particular en los noticieros y programas de entrevista, donde nosotros tratamos de aplicar un criterio similar en lo que son las fuentes informativas del mundo político, académico, artístico y de todos los ámbitos que competen a la sociedad civil. También comentarles que dentro de la negociación colectiva que se realizó en el año 2023 con los 3 sindicatos, nosotros fuimos la primera empresa pública en Chile, que en el fondo se adhirió al convenio 190 de la OIT, que elimina la violencia y el acoso laboral y sexual dentro del ambiente laboral. TVN considera incompatible el tener conductas discriminatorias o de acoso con la política que nosotros estamos fomentando dentro de este convenio 190. De hecho, se impartió también un canal de denuncias que en el fondo puede ser anónimo y que este depende de la Contraloría, que a su vez reporta directo al directorio, o sea, no pasa dentro de la administración. Comentando también que estaba Francisca Yuneman hace un ratito, TVN en los años 2023 y 2024 fue nombrado como primer lugar en una empresa de telecomunicaciones con el premio Impulsa, que en el fondo se premia desde la Fundación Chile Mujeres, PricewaterhouseCoopers y también de Pulso en la tercera, como una de las mejores empresas que tiene indicadores de diversidad de género en el rubro. De hecho, además, en este premio que se mide la transparencia a través de la CMF, nosotros vimos que en el fondo era en el medio que teníamos más equidad de género. En este sentido hemos hecho un esfuerzo consciente en promover la equidad de género tanto en lo laboral como también en las distintas instancias de programación. En forma adicional, tanto mujeres empresarias como la Dirección de Estudios Sociales de la Universidad Católica han generado también su propio ranking, que es el ranking IMAD, y también en el año 2023 y 2024 hemos salido primer lugar en los medios de comunicación, donde se instala el sector llamado Transporte, Almacenamiento y Telecomunicaciones. Este ranking mide la equidad de género en directorios y primera línea de las principales compañías de Chile. Ahora, vamos a ver cómo están los indicadores de género y de equidad dentro de TVN. En esta primera lámina, que es bien sencilla, se muestra que en el fondo en TVN el 34% de las personas son mujeres y el 66% hombres. Esto en el fondo nosotros tenemos un compromiso con la equidad de género y estamos incorporando políticas inclusivas. De hecho, por ejemplo, siempre nos aseguramos de que en todas las ternas hay al menos una mujer. También estamos haciendo postulaciones que son inclusivas, porque a veces un pequeño detalle, como en vez de poner que se busca un jefe, buscamos una jefatura, solo ese hecho hace que postule un 20% más de mujeres. ¿Ya? Dentro de la distribución por género, según las distintas áreas, podemos partir viendo que incluso el directorio es paritario, conformado por el 50% de hombres y 50% de mujeres. La dirección ejecutiva también, en el fondo, incluso hay más mujeres que hombres, y es parte también de por qué sacamos estos dos reconocimientos.
Pero también, si se fijan, las 4 principales áreas que en el fondo tienen que ver con la programación de TVN, que son prensa, producción, programación y NTV, tenemos una cantidad bastante equitativa de profesionales hombres, profesionales mujeres. Esto también, al mostrar una paridad de género dentro del directorio, muestra que tenemos un compromiso real con la igualdad de género. Ahora, por otro lado, si nos vamos más hacia la derecha, las 4 áreas que aparecen más ahí son incluso más fuertes en lo que es género femenino, ¿ya? Pero tenemos un gran trabajo para avanzar en las áreas de operaciones y de ingeniería. Estas 2 áreas grandes ha sido muy difícil encontrar personas que en el fondo se dediquen a estas áreas, a pesar de todos los esfuerzos que estamos haciendo. Aquí, por ejemplo, tenemos camarógrafas, que si bien tenemos 30 personas que se dedican a cámara, 7 son mujeres. Pero de esas 7, por ejemplo, tenemos a la primera mujer camarógrafa que se envió a un conflicto bélico en Ucrania. Tenemos también la primera mujer directora de un festival de viña. Y así hemos promovido como ciertas actividades que en el fondo muestran que estamos comprometidos con el proceso de una equidad de género. También dentro de los procesos de programación queremos dar mayor visibilidad a las mujeres, por ejemplo, incorporando un nuevo segmento dentro de Carmen Gloria a tu servicio que se llama Infinitas formas de ser mujer, a raíz también de que hemos visto que no hay una sola forma de ser mujer o de liderar desde lo femenino, sino que en el fondo son infinitas formas. Esto también es un ciclo de entrevistas y en el fondo es solo una manera de mostrar que estamos comprometidos también con la igualdad de género. Ahora, si vamos a la distribución por género y cargos de TVN, en los cargos de gerencia y de subgerencia y jefatura tenemos una alta proporción de mujeres jefas, que en el fondo, si bien la proporción es 1:2, en términos de dotación, acá también incluso la proporción es mayor, ¿ya? También estamos comprometidos con la política de que a igual cargo, igual renta, ¿ya? Eso en el fondo es algo que para nosotros es inherente como las políticas que tenemos dentro de TVN. Por otro lado, también dentro de los conductores, que en el fondo son nuestras personas que aparecen en pantalla, tenemos una equidad con 50% hombres y 50 mujeres. Dentro de los cargos administrativos ha tendido a haber más mujeres y dentro de los cargos técnicos, en el fondo, como les contaba anteriormente, nos ha costado más tener mujeres. ¿Ya? Si nosotros nos vamos a analizar la renta de las mujeres versus hombres, tenemos en promedio que las mujeres ganan un 12% más que los hombres, ¿ya? En el fondo no ha habido una mirada que en el fondo discrimine por género, sino más bien un potenciar las capacidades de cada una de las personas independiente del género que tengan. Donde tenemos mayor diferencia a favor de los hombres es en los cargos técnicos, pero es porque en el fondo hay una historia de que las mujeres que entran en ciertos cargos técnicos son menos, por tanto están recién en cargos un poco más junior y de menor especialidad que los cargos que en el fondo ya tienen una renta más alta. Y es por eso que se ve esta distorsión, ¿ya? Bueno, y vemos ahora algunos ejemplos de mejoras al interior de TVN. Dentro de un estudio que se hizo de mujeres en pantalla en el CNTV el año pasado, se vio que el 14% del tiempo de noticieros y matinales se destina a fuentes externas de distintos poderes, tanto legislativo y ejecutivo, expertas y expertos, profesionales y policías, entre otros. Pero de ese tiempo destinado a fuentes externas, el 80% correspondía a fuentes externas hombres y solo el 20% a mujeres. Y en los noticieros la diferencia es más marcada porque es un 85 y un 15. Ahora, ¿cómo estábamos en TVN y qué medidas tomamos? Dentro del área de análisis internacional que engloba el canal 24 horas,
En octubre del año pasado teníamos un 20% de expertas internacionales, o sea, de expertas que en el fondo vieran el análisis internacional. Y se le encomendó a uno de los editores que en el fondo buscara conscientemente expertas mujeres para en el fondo tener más disponibilidad en el momento de realizar las notas. Esto es súper importante porque cuando tiene un periodista que hacer una nota, tiene 3, 4 horas para hacer todo el proceso, la entrevista, la nota, salir al aire. Entonces, la verdad es que tener los expertos a mano facilita mucho el trabajo. Y esto hizo que solamente el poner a una persona que buscara a las expertas de análisis internacional duplicara la cantidad de mujeres que tenemos solo por el hecho de estarlas buscando. Entonces pasamos de un 20% de mujeres expertas en octubre del año pasado a un 41% de mujeres expertas en enero de este año. Esto también muestra que tenemos que seguir visibilizando a las mujeres porque si bien hay expertas, son menos que los hombres, pero tenemos que seguirlas encontrando, ¿ya? Otro ejemplo refiere a las notas de consumo y economía, que aquí también se buscó, por ejemplo, expertas en tributación. En agosto del año pasado, el 21% de las expertas en todo lo que tenga que ver con consumo y economía eran mujeres. Y con este mismo esfuerzo se aumentó un 73% ahora en enero. O sea, tuvimos ahora un 37% de expertas. O sea, en el fondo es lo mismo. Nosotros, al tener que realizar notas en poco tiempo y tener más mujeres en las cuales podamos acudir, esto genera que en el fondo las mujeres tengan mayor y mejor visibilidad. Eso es básicamente lo que queríamos comentar, senadores. Muchísimas gracias por la presentación. Voy a extenderle nuevamente la palabra al presidente del directorio. Con eso estamos ok. Perfecto. Entonces le damos la palabra ahora a la periodista Ivette Vergara. Ahí sí, perfecto. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Hoy estoy aquí para hablarles de una situación que para mi gusto revela una situación inaceptable y una incoherencia tremenda. Vivimos en un país cuyo gobierno se define como feminista. Se habla de equidad de género en todas las áreas, de la importancia de dar más espacios a las mujeres, pero cuando miramos la televisión pública nos damos cuenta de que esas palabras no se reflejan en la realidad. La televisión pública tiene la responsabilidad de representar a toda la sociedad, promoviendo la equidad y la inclusión. Sin embargo, en TVN la brecha de género sigue siendo alarmante. No solo los equipos de operaciones están dominados por hombres, esta tendencia también se replica en pantalla. Los programas en horario prime son conducidos exclusivamente por hombres. No hay ninguna mujer en el área deportiva ni en la sección de deportes del departamento de prensa de la señal abierta. Durante meses advertí esta situación tanto al presidente del directorio de TVN, aquí presente, como al gerente de programación. Presenté proyectos que buscaban mayor equidad, incluso uno para el horario del mediodía. Me dijeron que lo evaluarían, pero nunca recibí respuesta. Sin embargo, hace pocos días estrenaron un programa en ese mismo horario, nuevamente con la conducción masculina. Y ayer domingo, un nuevo programa en horario prime, nuevamente con la conducción masculina. En el último año se pusieron en pantalla en el área de entretención 3 nuevos programas. Pero a mí me dijeron que no había nada por ahora por un tema presupuestario. No cabe duda que mientras me señalaba el director de programación esa información, ya habían equipos trabajando en los nuevos proyectos porque sacar al aire un nuevo proyecto requiere muchos meses de trabajo. El 4 de septiembre de 2024, la directora ejecutiva del canal, después de varios meses, me confirmó una reunión que yo venía pidiendo durante mucho tiempo, en la que quería hablarle precisamente de la falta de oportunidades y espacios que tenemos las mujeres en TVN. Pero sin explicación alguna, no me recibió ella, sino el gerente de programación, quien me informó que no me renovarían contrato. En un intento por evitar que el área deportiva quedara sin presencia femenina, propuse reevaluar mi contrato para permanecer solo en esa área, una históricamente dominada por hombres. La respuesta fue negativa. Cuando me informaron que no seguiría en el canal,
También me comunicaron que no debía aparecer más en pantalla y que se daría la instrucción a los equipos en los que yo participaba para que me sacaran de las transmisiones. Como última muestra de esta exclusión, un día antes del término de mi contrato, se realizó la transmisión del Sudamericano de Voleibol Femenino, una de mis especialidades, ya que representé a mi país como seleccionada chilena de voleibol. No me permitieron participar. Mi caso no es solo el despido de una periodista y conductora, es la confirmación de que en TVN la equidad de género sigue siendo solo un discurso bonito, sin consecuencias reales. Lo que pasó conmigo no solamente me afecta a mí, sino que es un mensaje claro de que las mujeres en televisión podemos ser ignoradas, reemplazadas y desplazadas sin que nadie se haga cargo, ni responsable. Como conductora de televisión trabajé en TVN por más de 10 años. Me convertí en uno de los rostros más reconocidos del canal, participando en programas como Telequinesis, el Mundial de Fútbol de Estados Unidos 94, Concierto de las Américas, innumerables transmisiones de los premios APES que distinguían a los mejores de la industria de la televisión. En los programas Prime famosos a clases, programas de concursos, franjas diarias como Día a Día hubo. Pero lo más importante es que logré abrirme un espacio en un mundo históricamente dominado por los hombres, el periodismo deportivo, donde tuve el honor de ser la única mujer en las transmisiones de Santiago 2023 en TVN, sin horarios, más de un mes y medio, de lunes a viernes, todo y todos enfocados en levantar a TVN. Y lo logramos después de años que el canal estaba en el último lugar. Gracias a estos Juegos Panamericanos posicionamos a TVN en segundo lugar. Estuve a cargo de la conducción de los festivales del Guaso del Mue, del Festival de Las Condes, uno tras otro, prácticamente sin descanso. Pero el premio mayor fue el éxito de sintonía en ambos eventos. Estuve a cargo de transmisiones deportivas de gran magnitud. Me gané un lugar con trabajo, con esfuerzo, con credibilidad. Y sin embargo, cuando llegó el momento de tomar decisiones importantes, no fui considerada. Simplemente me desvincularon sin siquiera una evaluación, sin razones más que no habían proyectos en los que yo fuera considerada. Hoy vemos nuevos proyectos en pantalla, pero están conducidos solo por hombres. Un área deportiva, nuevamente, donde solo hay hombres. Las mujeres tenemos mucho que decir en el deporte. No es lo mismo ser deportista de alto rendimiento, mujer que hombre. Las mujeres debemos ser representadas y tener voz en el área deportiva y en todas las áreas de la televisión pública. No solo perdí mi lugar en TVN por la decisión arbitraria de los nuevos ejecutivos de TVN. Lo que vi fue aún peor. Este es el resumen de lo que se vive en TVN. Cuando se discutió la posibilidad de que una mujer liderara un programa en horario estelar, no fui considerada. El espacio se lo dieron a un hombre. Cuando planteé que era necesario incluir más mujeres en la cobertura de deportes, no me escucharon. Hoy todos los programas deportivos de TVN son conducidos por hombres. El departamento de prensa de TVN es el único departamento de televisión abierta que no tiene una mujer en el bloque deportivo. Cuando intenté insistir en la importancia de una mayor equidad en pantalla, me ignoraron. Tanto así que le pedí una reunión a la directora ejecutiva de TVN, Susana García, quien me citó un día y fecha específica, pero no me recibió. La reunión la tuve con el gerente de programación, quien solo me comunicó que no había espacio para mí en TVN. Le insistí en que me parecía impresentable que TVN se quedara sin mujer en deportes, que no estaban los tiempos para eso. Se limitó a insistirme que la decisión estaba tomada. Me pidió que no saliera más en pantalla, aun cuando yo estaba con contrato vigente. Lo que es peor, me sacó de pantalla porque yo no seguiría trabajando en TVN antes que se venciera mi contrato. Le pidió a los equipos donde yo realizaba pequeñas intervenciones que no me consideraran más en las transmisiones siguientes. Tanto así que, tal como lo señalé anteriormente, un día antes del vencimiento de mi contrato, TVN transmitió el Sudamericano de Voleibol Femenino, una de mis especialidades, y no fui llamada a esa transmisión, que solo fue conducida por hombres. El problema no es solamente que yo salí del canal sin ninguna evaluación o explicación, más que no estaba considerada en ningún nuevo proyecto en TVN. El problema es que después de mi salida no quedó ninguna mujer como conductora de las transmisiones deportivas de TVN, ni tampoco en programas en horario prime, para lo cual yo había sido contratada tras la salida de TVN de Karen Dogenbailer.
Cuando fui llamada para regresar a TVN, los ejecutivos anteriores me señalaron la importancia de una mujer en la emblemática área deportiva de TVN y sus transmisiones deportivas y en el horario prime. Cambian esos ejecutivos y hoy están a cargo personas que no le dan importancia a la equidad de género, como tampoco a la relevancia del deporte en toda sociedad. No solo desde la participación de mujeres, sino que cada vez menos deporte tenemos en TVN, porque no hay interés, porque dejó de ser uno de los pilares fundamentales de la televisión pública. TVN no puede depender de los gustos personales de los ejecutivos a cargo, ni de su parrilla programática, ni en sus contrataciones, porque la televisión pública no funciona así. TVN, el canal de todos los chilenos y chilenas, hoy tiene solo hombres conduciendo sus espacios más importantes y todas las transmisiones deportivas. En la televisión, los espacios, los horarios prime, es lo más importante de un canal. Eso hoy está dominado solo por hombres en TVN, igual que las transmisiones deportivas. Eso no es un accidente, es una decisión de los nuevos ejecutivos de TVN. Me refiero a su directora ejecutiva, gerente de programación, presidente del directorio, con el cual tuve 3 reuniones antes del vencimiento de mi contrato para hacerle ver lo preocupante de esta situación, y del propio directorio, quien está absolutamente desconectado de lo que pasa en la pantalla de TVN. Aquí no estamos hablando de un canal privado, sino de la televisión pública, financiada con recursos de todos los chilenos. El mismo canal que en teoría debe garantizar pluralismo y diversidad, hoy tiene una parrilla donde las mujeres han sido sistemáticamente desplazadas de los espacios más importantes. Esto no es una casualidad, no es una coincidencia, es una decisión editorial. Es una muestra de que en TVN los ejecutivos pueden ignorar a una mujer que dice que hay un problema de equidad y no pasa nada. Es la confirmación de que un gobierno que se define feminista tiene una televisión pública que no lo es. Mi caso no es solo mi historia, es la historia de muchas mujeres en distintas áreas y departamentos de TVN y también en los medios de comunicación. Sin ir más lejos, poco después de mi salida de TVN se sacaron a 2 ejecutivas, una a cargo de la subgerencia de comunicaciones y la otra a cargo de la gerencia comercial, y fueron reemplazadas por hombres. No basta con decir que se promueve la equidad de género, hay que exigirla desde esta comisión, desde la sociedad civil, desde los organismos de regulación. Debemos garantizar que TVN tenga cuotas de género en sus programas estelares y en su cobertura deportiva. Los ejecutivos de medios públicos no pueden ignorar denuncias de discriminación sin consecuencias. El talento de las mujeres en televisión no sea desperdiciado por prejuicios y sesgos de quienes toman las decisiones. La equidad de género no puede ser solo un discurso vacío. La televisión pública nos pertenece a todos y hoy no nos representa. Es hora de cambiar eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la periodista Ivette Vergara por su testimonio. Quiero darle la palabra a los senadores presentes por si quieren manifestar algo. No la escuchamos. Gracias, presidenta. Senador Sangüesa. Sí, llama la atención, primero agradecerle, como periodista y rostro de televisión, siempre es difícil hacer este tipo de denuncias. El mercado es más bien reducido en las alternativas laborales. Y por eso se agradece la valentía para mostrar una realidad que yo creo que trasciende además a otras empresas del Estado, donde, si bien es cierto, hemos tenido un discurso, en la práctica, y si uno ve la cantidad de denuncias que ha tenido este gobierno, el propio comportamiento ante esas denuncias, no se condice lo que se dice con el actuar finalmente. Pero más allá de eso, yo creo que es importante relevar este tema en lo que significa. Los cambios culturales tienen que ver también con ciertas acciones que se hacen desde el Estado. Y esas acciones tienen que ver muchas veces, y lo discutíamos en el proyecto anterior, lo que significa y el efecto que tiene que tener mujeres en un directorio.
que no es tener una cuota por tener una cuota, sino que es el impacto que tiene en las empresas y lo que representa finalmente para las generaciones que vienen, porque es diferente, y lo decía la señora Ivette, ver, por ejemplo, en un bloque deportivo, que normalmente es como un espacio que originalmente era atribuido a los hombres, para la generación que viene poder ver a una mujer comentando diferentes eventos deportivos, porque eso en el fondo abre la mente en el fondo a poder ver que la realidad es otra y que no hay espacios que sean circunscritos a un determinado sexo. Pero también tengo una contradicción en lo que acaba de decir la representante de TVN, en el sentido de que los números que me presenta son otros. Pero creo que es dable realizar esta conversación. Yo agradezco a la comisión que se plantean estos temas, que son parte de la realidad, porque no es fácil para una periodista asumir el costo que significa esta misma exposición. Pero también estamos llamados a que efectivamente nosotros tenemos presentado un proyecto que va en aras a mostrar también transparencia de cuántas son efectivamente las remuneraciones en TVN, que ha sido un mito y que finalmente lo vamos a tener que hacer por ley, porque independiente no me va a decir que no, es que la competencia del mercado es algo que cuando hay recursos del Estado tenemos que tener absolutamente transparencia. Entonces, a nosotros nos fiscalizan y nos transparentan todas las rendiciones y está bien, porque son recursos finalmente de todos. Entonces, creo que sería bueno escuchar, Presidenta, al propio presidente del directorio, cuál es la política que existe efectivamente para que exista a lo menos digo yo, porque hay parte a lo mejor técnica que requiere una expertise y que no es fácil equiparar, pero sí en lo que son rostros, en imagen, no sé cuántos son los minutos al aire que tienen rostros de mujeres en horarios prime versus los minutos de hombres que existen en horarios prime para los hombres. Gracias. Gracias al senador Sangüesa. Senadora Proboste. No, presidente, yo quisiera valorar que la comisión se haya destinado este tiempo, era parte de una sesión que estaba pendiente hace ya largo tiempo, para poder escuchar respecto de qué es lo que, finalmente, cuál es el encargo que el Estado le hace a la televisión pública. Yo creo que en ese sentido, más allá de un gobierno de turno, hace ya largo tiempo que venimos impulsando una agenda en materia de equidad de género en los distintos espacios. Y mientras yo escuchaba a la periodista Ivette Vergara, comencé a mirar en la página oficial de TVN, más allá de las cifras que hoy día nos comparte la presentación, la administración de TVN, pero resulta que efectivamente hay una situación que es muy desequilibrada en la programación. Y lo que hice fue desde la página oficial hacer este barrido de todos los programas que tiene Televisión Nacional y ver quiénes lo conducían. Y como a veces las imágenes son más reveladoras de lo que pueda decir una declaración, una misión, una visión de una institución, es allí en donde se juega que efectivamente podamos generar un efecto que desde la televisión pública impulse a terminar con los estereotipos, ¿no es cierto? Que nos pasa lo mismo con los textos escolares. No basta decir que vamos a tener un currículum no sexista si cuando abrimos los textos escolares vemos que las mujeres están siempre en las tareas domésticas y los hombres son los que están en el espacio público. De la misma forma, no basta que Televisión Nacional declare que va a tener una política de una mayor integración, que cuando uno mira su parrilla y dice, churra, el 80% de los programas que tiene la parrilla un día, lo que la ciudadanía ve es que quien dirige es un hombre. Entonces, creo que eso es muy complejo y quiero sumarme también
al reconocimiento, porque sabemos que no es fácil presentar una situación personal, pero que creo que más allá de la situación personal es como nosotros decimos, es por mí y por todas mis compañeras, ¿no? Es decir, aquí hay una cantidad de talento que se pierde en televisión nacional, más allá de que el tema que compete a esta comisión. Nos encantaría también que la Comisión de Deporte dijera por qué hay tan poca difusión de nuestros deportistas en los distintos espacios. Uno se alegra muchísimo cuando mira otra televisión pública en otras partes del mundo y se transmiten hasta los interescolares. Entonces creo que eso va generando también un estado distinto de una mayor apropiación, y cuando nosotros miramos por qué hoy día a las sociedades les cuesta encontrar un proyecto de sociedad y a los jóvenes un proyecto de vida, muchas veces la respuesta lo vemos también en eso, en que hay pocos espacios para que ellos se vean representados en este caso la televisión pública. Así es que no solo quiero solidarizar por la situación compleja que le ha tocado vivir, sino que entiendo que esta situación, más que exponer una situación personal, es exponer una situación que es mucho más de fondo y que tiene que ver cómo nuestra televisión pública hace carne lo que tiene escrito en su misión y en su hoja de ruta. Eso, presidente. Muchas gracias a la senadora Proboste. El presidente del directorio. De ahí voy a intervenir yo. Gracias, presidenta. Bueno, los datos presentados son los reales. Uno. Pero con Ivette yo te atendí o te recibí y conversamos 2 o 3 veces. La escuché con mucha atención su reivindicación, pero tienen que entender que una es la opinión que puede tener el presidente del directorio, o la orientación o la intención, pero la presidencia y el directorio tiene que respetar las decisiones de la administración. Y efectivamente, como te lo dije a ti, la administración tenía una evaluación no positiva de Ivette desde el punto de vista de su inserción en los programas que tú me señalabas. O sea, ahí hay una tensión. Hay una tensión entre, por así decirlo, un caso particular específico, bien argumentado en lo personal conmigo y hoy día en esta sala, y una mirada desde el criterio técnico, profesional, de imagen del Ejecutivo, en este caso fundamental el gerente de programación y la directora ejecutiva, que es la responsable de la gestión. Pero el hecho evidente que relata Ivette fue así, tal como lo dice ella. Ahora, desde el punto de vista de 2 opiniones de los senadores presentes, claro, en el caso, tengo buena memoria todavía, en el caso de la programación, la parrilla cotidiana de la señal 1, tú tienes la apertura con 2 periodistas, un hombre y una mujer, después viene el nuevo matinal, un hombre y una mujer. Ahora caigo. Espérate un poquito, estoy en la mañana, no. A las 11 entra un hombre, exactamente, fue salida solo. Las noticias de 1 a 3, un hombre y una mujer. Después vienen unas cosas turcas que nadie entiende. Después viene la doctora Polo, mujer. Después viene la jueza, mujer. Después pasamos al programa de mayor visibilidad, Ahora caigo, conducción hombre. Vamos a las noticias, hombre y mujer. Pero yo tengo otro. Mi nombre es hombre de Flor Chile, hombre. Exacto, es correcto. Acción Animal, Es correcto. Ahora caigo, hombre. Sí. El programa del mediodía, hombre. Yo recojo, presidenta, el punto que nunca había sacado la cuenta de esa manera. Pero hay que ser coherente entre la declaración romántica y los hechos. Entonces yo en el próximo directorio, que además justo este jueves, voy a presentar lo que aquí ocurrió. ¿Estamos? Y le pido, presidenta, que me mande una copia de lo que leyó Ivette Vergara. Aquí se trata de mejorar y de ser coherente entre todo lo que dijo mi gerente personal, que es verdad, y la percepción de Ivette, que también es verdad. Muchas gracias, presidente del directorio. En orden, le voy a dar la palabra a la senadora Proboste, a la periodista de Vergara, y después voy a tomar la palabra yo. Lo que sí voy a pedir, prorrogar 5 minutos porque... Prorrogamos 5 minutos. ¿Qué problema? Sí, a los senadores. Presidenta, mire, nosotros hemos estado en varias sesiones de otras comisiones
en las que siempre hemos defendido el rol de Televisión Nacional, del canal educativo, de la situación financiera. Entonces, esto lo quiero decir, Presidenta, porque nosotros tenemos una convicción en que la televisión pública es una herramienta muy importante en nuestra sociedad. Pero aquí hay algo que se dijo y que a mí me parece muy preocupante. Y es que esto no puede pasar por los gustos personales de quien esté dirigiendo, quien eventualmente sea director o directora ejecutiva o la composición del directorio. Porque eso trastoca absolutamente el interés de la televisión pública. Entonces, mire, nosotros tenemos muchas diferencias que no hemos podido resolver respecto de cómo se financia y que finalmente a la televisión pública se le termina estableciendo las mismas exigencias que a una televisión privada. Pero lo que no nos puede pasar es que sigamos al arbitrio del director o de quienes estén en la administración de turno para definir qué es lo que se da. Entonces creo que eso sí que es un punto de partida que nosotros no podemos retroceder. Muy bien. Gracias, senadora Proboste. Ivette Vergara. Sí, coincido con la senadora. Efectivamente, yo lo planteé también en mi presentación. TVN no puede depender de los gustos personales. Acá el presidente del directorio señala de que yo no fui gusto de la directora ejecutiva y del gerente de programación, pero yo no tengo que ser gusto de ellos, yo tengo que ser gusto de los chilenos y chilenas que ven la televisión pública. Yo fui la única mujer a cargo de la transmisión de los Juegos Panamericanos y estuvimos en el segundo lugar después de años de estar en el último lugar. Fui yo la única mujer. Recibí todos los mejores parabienes de tanto mis colegas, de la gente en la calle, y no se me hizo ninguna evaluación después de los Juegos Panamericanos. Si rescindir mi contrato significa que hay un problema de imagen, como entendí yo que señaló el presidente del directorio, me gustaría que me hubiesen mostrado esa evaluación. No existe ninguna evaluación mía después de los Juegos Panamericanos. Por lo tanto, esto solo me cabe entender que tanto a la directora ejecutiva como al nuevo gerente de programación, al cual yo no conocía, yo no era de su gusto. No podemos depender de que la persona que llegue, porque sí era del gusto del director ejecutivo anterior y sí era del gusto del director de programación, que me señalaron la importancia de una mujer en el área deportiva, que me señalaron la importancia de una mujer en el horario prime. Y es por eso que yo vuelvo a TVN, por el cariño que además yo le tengo a TVN. Y por eso estoy acá sabiendo que esto va a tener consecuencias, sabiendo que nunca más que esto va a tener un costo para mí importante, que no me van a volver a llamar a TVN porque me van a pasar la cuenta. Lo tengo muy claro y lo quiero decir con esas palabras. Sé que me van a pasar la cuenta por esto, pero esto no es por Ivette Vergara. Esto es porque no puede ser que se diga una cosa que no se refleja. Ver un día completo la pantalla de TVN es partir y ver conductores. En los programas más importantes, solo hombres. Ver en las transmisiones deportivas, solo hombres. Ver en el departamento de prensa, deportes, solo hombres. Yo lo decía, es hora de cambiar esto y dejémonos de estar con las cifras, con los números que suenan muy bonitos, pero no es real los números versus lo que se refleja en pantalla. Quizás las cifras pueden decir que hay un 50 y un 50, pero ¿en qué cargos? Pero la visibilidad, la importancia hoy día en la pantalla de TVN son hombres. Gracias. Muchas gracias. Voy a intervenir brevemente entendiendo Bueno, vamos a estar atentos a eso porque es lo que yo quiero decir. Sí, gracias, senadora Proboste. No estaba con micrófono, así que voy a repetir. Ella dice no pueden haber represalias porque las personas vengan acá a exponer su situación. Yo con los números que he visto y habiendo escuchado a las partes, a propósito que TVN en gran manera se financia con una capitalización que tenemos que aprobar acá en el Congreso, lo estaría rechazando. O sea, yo creo que es vital para nosotros, cada vez que le entregamos recursos y se aprueban, porque son recursos públicos de todos los chilenos, ni de la directora, ni del presidente, ni de un senador, ni de una senadora, al menos fijar en aquello que para nosotros es importante y es lo que hemos luchado durante tanto tiempo, que es que más mujeres estén, obviamente, en el caso de la televisión, en posiciones donde sean rostros. Y obviamente también me parece bien extraño en el área deportiva. O sea, ¿qué duda cabe que en un área que es tan relevante para cualquier medio de comunicación, a mi juicio, lo primero que cuando el medio va escrito, lo primero que la mayoría lee es deporte?
lo primero que se ve es deporte, lo primero que hayan espacios para las mujeres. Entonces, creo que el testimonio que Ivette Vergara ha dado acá no solo realmente responde a su situación, sino que es evidente también al resto de las mujeres. Y me parece gravísimo que si se van a desvincular a dos mujeres que están en otros cargos, en este caso en subgerencia, de responsabilidad, se reemplace por hombres, porque no tengo ninguna duda, no las conozco, que ha costado mucho que esas mujeres lleguen a esos cargos. Por lo tanto, uno espera que avancemos en esto, no que retrocedamos en esto. Y sin duda que cuando uno puede tener una mala evaluación en un determinado cargo, bueno, se buscarán mujeres que tengan capacidades, experiencias, competencias, currículos, y esas mujeres hay. Porque ya no me vengan con que no hay mujeres, ¿no? Cuesta, hay una tarea, lo dijo también quien expuso de parte de TVN, pero mujeres hay. Por lo tanto, yo esperaría que sin duda estas cifras son reales, cuando se venga al Congreso se desglosen aún más, porque cuando se hace rápidamente una revisión desde la página web, es cuestión de ver que, y bueno, hicimos acá el ejercicio además de palabras, son hombres los que mayoritariamente están en la pantalla. Y eso nos ayuda incluso, y lo quiero decir así, porque estos son cambios culturales, a las mujeres que están viendo esto y que ven, obviamente, en esto en la televisión me refiero, un camino a seguir. O sea, ¿qué señal le estamos mandando a esas niñas, sobre todo a esas mujeres que sí están viendo en la televisión un camino a seguir? Yo quiero insistir en esto y por eso me parece tan importante que Ivette Vergara esté presente, porque cuando se vota, insisto, el presupuesto nacional y se consideran los recursos para la televisión, la única que tenemos, la televisión chilena, y se pide incluso una capitalización, a mí por lo menos me parece relevante que este tema esté presente, se evalúe para poder aprobar o no esos recursos, es decir, que tengamos igualdad, equidad, más mujeres en todas esas áreas y no solamente esta cifra. Así que yo le pido, presidente, le vamos a hacer llegar todas las intervenciones, complete incluso esta sesión si fuera necesario, pero yo sí le pido que el día jueves en el directorio no solamente se exponga lo que aquí se pasó, sino que se reevalúe qué va a pasar con el área deportiva. Somos nosotros los que aprobamos los recursos y por lo tanto es lo mínimo que uno podría hacer como, en este caso, Comisión de Mujer y Género, como Senado e incluso hasta como Congreso, porque sin duda si nos articulamos, por ejemplo, enviando una carta al directorio de TVN, va a ser transversal, va a ser mayoritaria, partiendo por la Comisión de Mujer y a lo mejor hasta llegando a la Comisión de Deporte o a la Comisión de Educación y a las mesas directivas. Pero que se considere y se reconsidere. O sea, creo que hablaría bien de TVN, no solamente que no se haga una represalia, porque a esta altura la verdad es que está bien que las cosas se digan como son, pero creo que hace rato espero eso atrás, y si no, bueno, se sabe y aquí vamos a estar de nuevo, pero que se reevalúen estas áreas. Creo que es vital que tengamos mujeres en pantalla y por supuesto en áreas que durante mucho tiempo y hoy día también están encabezadas por hombres. Así que con el mejor de los ánimos, ojalá que eso se comente, se converse y algo se acuerde en el directorio y perfectamente si se avanza en aquello podemos tener otra sesión y a lo mejor hasta una comisión unida con la Comisión de Mujer de la Cámara. Creo que sería bien potente porque la señal escapa a quien hoy día, esté presidiendo. Está la senadora Carvajal, nosotros nos ponemos de acuerdo y reemplazo, pero es bien transversal, escapa a partidos políticos, a comisiones, a corporaciones, etcétera. Así que muchísimas gracias a la periodista Ivette Vergara y también al presidente del directorio, a la ejecutiva por haber estado presente y dicho eso, se levanta esta sesión. Muchas gracias.